Somos tu voz. Estamos ya a 2 meses exactos de tener la contienda electoral presidencial en Venezuela. 28 de julio es la cita que tenemos y tal vez una oportunidad histórica y única por la que mucha gente está, en definitiva, aspirando a un cambio. Vamos a conversar de esas opciones, de esas posibilidades. Vamos a ver cómo está la foto en estos momentos con un especialista en esta materia. Nos honra que esté aquí con nosotros. Agradecemos además que nos haya regalado estos minutos. Benigno Alarcón es el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, Benigno. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, creo que muy poca gente, o por lo menos yo me incluyo, nos hubiéramos imaginado que apenas a 2 meses de una elección hubiese, vamos a resumirlo en una sola palabra, hubiese esperanza de cambio, porque todo apuntaba a que iba a haber una oposición desunida, a que no iba a haber la posibilidad de un candidato certero, real, auténtico, a que en definitiva el régimen iba a apostar lo más importante digamos, de su agenda política, a que iba a ser el desengaño, el desgano, la no participación, el que iba a ser el contendor de Maduro en esta justa. Pero pareciera que eso no es así. Ahora que faltan solo 2 meses, tenemos en efecto un candidato firme, que es Edmundo González, está allí, pareciera ya una locura, vamos a llamarlo de alguna forma, tratar de sacarlo en este momento. Y bueno, todo pareciera soplar viento a favor hacia la oposición, sin, por supuesto, dejar de lado la relevancia que tiene esa maquinaria y ese know-how o ese saber cómo hacer las cosas del chavismo y los 25 años detentando el poder, por cierto, que tienen, que no es poca cosa. Así que bueno, primero, ¿cómo lo ves tú en este momento? Si estás de acuerdo conmigo en que tal vez se puede resumir con la palabra esperanza y que tal vez no lo veíamos tan claro hace algún tiempo atrás. Sí, bueno, yo concuerdo contigo en que hay razones para tener esperanza en este momento y la razón principal tiene que ver con que nunca habíamos avanzado tanto como hemos avanzado en este momento. Y alguien podría decir, bueno, en otros momentos hemos ido a elecciones y no las hemos ganado. Pero cuando digo que no hemos avanzado tanto como hemos avanzado ahora, es que nunca hemos ido a elecciones y hemos estado tan cerca de una elección con una posibilidad real de ganar la elección. Y cuando hablo de una posibilidad real, es porque nosotros en este momento tenemos, según nuestras propias mediciones, más de un 80% del país reclama un cambio de gobierno. Más de un 80% del país está convencido que, bueno, la situación del país no va a tener una mejora significativa mientras no haya un cambio de gobierno. Y por el otro lado, nosotros tenemos que ese 85% que reclama cambio de gobierno quiere un cambio de gobierno en términos reales, no simplemente un cambio de candidato, sino que en el fondo lo que están pidiendo es una transición política. Están pidiendo algo que es más profundo que un cambio de gobierno. Están pidiendo un cambio de sistema. Y eso es lo que está en juego. Obviamente, cuando se pide un cambio de sistema, la gente no se conforma simplemente con que tú quites a Maduro y pongas a otro candidato del chavismo. Cuando la gente pide un cambio de sistema, lo que está pidiendo es que algo completamente distinto venga a gobernar al país, o que no tenga nada que ver con el chavismo, con el madurismo, con la corriente que nos ha gobernado durante los 25 años. Y este fenómeno se da porque la gente ya después de 25 años siente que el chavismo no tiene más nada que ofrecerle. Siente que incluso ningún cambio se va a dar mientras el chavismo siga estando en el poder. La gente cree muy poco en las promesas de rectificación, de cambio, de ir a un modelo económico distinto, de hacer las cosas de manera distinta. La gente ese discurso sencillamente ya no lo compra porque, como tú bien has dicho, es mucho tiempo en el poder y la gente pues ya sabe qué puede esperar y qué no puede esperar del actual gobierno. Y como tú decías en la introducción, estamos a 60 días de la elección, tenemos un candidato unitario
hay dos candidatos en la elección, Maduro y el candidato de la oposición, Edmundo González, y todo lo demás, todos los candidatos, sin pretender irrespetarlos, pero todo lo demás es parte de la decoración para decir que estamos en elecciones pluripartidistas y en elecciones competitivas, pero la realidad del asunto es que esto es una elección entre dos, Maduro y alguien que representa la oposición mayoritaria, y en este momento quien lidera la oposición mayoritaria es María Corina Machado, y la alianza que de alguna manera representa la oposición mayoritaria es lo que se conoce como la unidad o como la plataforma unitaria, que era lo que anteriormente denominábamos como la mesa de la unidad. De hecho, que es en realidad el partido por el que vamos a terminar votando el 28 de julio, ese de la Mesa de la Unidad, porque el nuevo nombre no quedó aceptado. Ahora bien, eso obviamente nos genera esperanza. Yo siento que en otras elecciones, como por ejemplo en el caso Capriles versus Maduro, hace ya, bueno, imagínate tú hace cuánto ya de hecho, ¿no? Sí hubo, creo yo, el convencimiento en la gente de que Capriles iba a ganar. Ahora, creo que como yo estoy de acuerdo contigo, creo que en esta oportunidad es como más notorio, es más amplio el margen, es más, Sí, se nota muchísimo más, ¿no? sí. Se ha erosionado demasiado Ujú. el madurismo, o Maduro como tal, o todo el sistema que ellos representan en estos 25 años. Pero ok, vámonos a ese momento, porque me gustaría también ubicarnos allá. Se habla poco, casi no se habla de qué va a pasar después. Y básicamente hay dos o tres opciones. Una, que en efecto el voto popular sea respetado y ese 80-20 del que tú hablas se manifieste dentro de 2 meses, sea contabilizado de esa manera y se dé pues el triunfo de Edmundo González. Otro, que no sea así, que simplemente hayan sido las encuestas, que haya sido un tema de percepción, más de maquinaria del oficialismo, más manejo del sistema electoral, que no hay que descartarlo, y entonces resulta que amanecemos el 29 de julio otra vez con Maduro como presidente. Ujú. Y luego, en el medio de esos dos, está el tema de que independientemente de quién gane, sobre todo si en efecto gana Edmundo González, nos van a quedar 5 meses hasta el 10 de enero para que el presidente sea no solo electo, sino que asuma. Y eso pareciera ser un tiempo tan largo, que puede ser sumamente peligroso. Entonces, si quieres, vamos de a uno en uno en los tres escenarios, o si quieres sumar algún otro, por supuesto. Bueno, ¿por cuál quieres empezar? Vamos con el más esperanzador. Vamos con que Ok. ganó Edmundo González, como en efecto los votos lo reflejan, pero faltan 5 meses para que él sea presidente. Bueno, Jesús, lo primero que hay que aclarar en ese primer escenario es que aunque el 80-85% del país reclama un cambio político, normalmente en términos de elección, de números en la elección, las cosas no se dan con esa amplitud tan grande, no se dan con ese margen tan grande. ¿Por qué? Bueno, porque ese día hay gente que deja de votar, algunos por razones que no le permiten votar, por algún problema, otros dejan de votar porque sencillamente algo se complicó o porque sencillamente en el camino perdieron la esperanza o porque tienen una emergencia médica o porque resulta que cuando van a votar encuentran con que los cambiaron de centro y no los habían verificado nuevamente y a lo mejor no saben ni tan siquiera dónde queda el otro centro. Entonces la realidad es que es esperable que más o menos un 20% de la población, siendo conservadores, no vote. ¿Ok? Inclusive una abstención de 25-30% ha sido normal en Venezuela, pero vamos a colocarla a niveles de 20-25%. ¿Ok? Puesto en ese escenario, nosotros tenemos que la mayor parte de la abstención normalmente se maneja del lado de la oposición, ¿ok? No del lado del oficialismo, porque el oficialismo saca a votar a los suyos por las buenas o por las malas. Y el gobierno confía que el mecanismo de sacarlo por las buenas o por las malas va a funcionar. El techo del chavismo está en aproximadamente 30%. ¿Ok? Eso quiere decir que el chavismo en una elección donde al final va a haber unos 13 millones de votos aproximadamente, de los 16, 17 millones de votantes que hay en el país, porque la diferencia está fuera del país y la mayoría de ellos no puede votar por las razones que todos conocemos. Pero de los 13 millones que van a votar en Venezuela,
más o menos uno podría esperar que unos 4 millones fueran a favor del chavismo, que ha sido normalmente la votación que ha tenido, digamos, en los últimos años. O sea, es la votación que más o menos se ha repetido, 4 millones, 4 millones 500, pero más o menos va a andar por ahí, entre los 4 millones 500. Es difícil que tenga más que eso. ¿Ok? Por el lado de la oposición, se va a concentrar la mayoría del voto que no vota por el gobierno, pero también hay un grupo pequeño, pero que de alguna manera va decantando, que es parte de ese intento de fraccionar el voto de la oposición. Bueno, hay un pequeño porcentaje, 0,5, 1%, que votan por candidatos, bueno, un 1% por uno, un 1% por otro, pero que terminan votando por candidatos como Ecarri, como Benjamín Rauseo o el Conde del Guácharo, como por Claudio Fermín, por Bertucci, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ahí nos terminan quitando a lo mejor 5, 6, 7, 8%, que terminan inclinándose por alguno de estos candidatos, bueno, porque no le gusta el mundo, porque no le gusta María Corina, por las razones que sean, O ¿no? hasta se confunden, ojo, porque puede haber mucha confusión También a la puede hora del pasar voto porque porque además la cuando ves boleta, el es tarjetón está fácil hecho para confundirse. confundir, definitivamente, Exactamente. sí, ¿no? Es Entonces, un tarjetón donde los colores no son exclusivos y excluyentes como eran en ujú, el pasado, sino que ahora tenemos una proliferación de azules. hay como cuatro eh, palabras unidad, por ejemplo. Exactamente, la palabra unidad se repite en algunas Cualquiera tarjetas, puede entonces confundirse confundirse, con una acción democrática porque históricamente fue Adeco correcto, o Copellano y correcto, entonces va y se le va la manito correcto, para allá. totalmente. Bueno, En fin, a entonces todo eso al eso van final del jugando, ¿no? día, así es. Y ese es el juego del gobierno, justamente, esto no es por accidente, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos pueden terminar restando un porcentaje que puede ir en alrededor de 6, 7, 8% de los votos que quieren, de la gente que quiere votar contra Maduro, que quiere votar por la oposición. Entonces, en la oposición podría producirse en un escenario razonable una votación de alrededor de los 7 millones, ¿no? Que obviamente es casi 2-1 en relación a los votos del gobierno. O sea, no estamos ya en una diferencia como hubiéramos querido de 80-20, sino que posiblemente estemos en una diferencia de 60-40, siendo más realista, y en el mejor escenario 70-30, pero es mucho más difícil. Yo sería más conservador y diría que iríamos a 60-40. Bueno, ese es un muy buen escenario. Ese no es un escenario para deprimirse, ni un escenario para decir que el margen es muy pequeño, el margen es lo suficientemente grande. Entonces, bueno, en ese escenario, como tú decías, hay razones para la esperanza, hay razones para pensar que la elección está ganada. Yo soy de los que piensa, tratando de ser muy objetivo, yo soy de los que piensa que la elección está ganada. ¿Ok? Ahora, el problema básicamente está en que el gobierno sigue jugando, todavía le quedan 2 meses para jugar y sigue jugando muy duro. Y en la medida que una estrategia para ganar no le sirve, implementa otra que tiene más costos para el gobierno, pero que también nos hace más daño. Entonces, tratamos primero de fragmentar el voto, pero si esa fragmentación no es suficiente para ganar, entonces tratamos de generar más centros de votación. Por cierto, la mayoría de una sola mesa. Pero si esa dispersión no sirve porque tenemos testigos para todos ellos, entonces vamos a tratar de hacer otras cosas. Y el gobierno confía mucho en que el control sobre el Consejo Nacional Electoral y sobre las instituciones en general pueden servir para cerrar esa diferencia, pueden servir para tratar de cerrar esa brecha, bien porque genera mayor abstención, porque genera mayor fraccionamiento del voto y porque tiene mayores recursos para movilizar a juro a sus votantes, aunque sus votantes no quieran votar. Pero tiene una manera de obligarlos y además con la percepción de que el gobierno va a saber por quién voté, cosa que es totalmente falsa, pero que el gobierno de alguna manera inyecta esa percepción para que la gente vote asustada, ¿no? Entonces, pero creo que eso no es suficiente para cerrar la diferencia. Entonces, creo que en ese escenario solamente pueden pasar dos cosas, como tú bien decías, que el CNE tenga que reconocer irremediablemente que el gobierno perdió la elección o que el CNE se atreva a decir que el gobierno ganó la elección, aunque para todos esté muy claro que la perdió. ¿De qué va a depender que el gobierno diga que ganó la elección o que reconozca que la perdió? Va a depender en buena medida de la cohesión que haya alrededor del gobierno
de parte de otras instituciones como la Fuerza Armada, como el mismo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar esa noche? Bueno, puede pasar lo que le pasó a Pinochet, que perdiendo la elección tuvo dudas en decir que había ganado el referéndum, que el gobierno tenga dudas en decir que perdió o ganó la elección y de repente el Tribunal Supremo de Justicia o el mismo sector militar, esto puede parecer ingenuo, pero no lo es, que el mismo sector militar le diga, no, usted tiene que reconocer que perdió la elección. Y para quienes piensan que eso es absolutamente imposible, porque hay gente que piensa que detrás de Maduro gobierna el sector militar, es bueno recordar que en el año 2015, cuando perdieron la elección parlamentaria, había presiones dentro del gobierno para no reconocer que habían perdido. Y hay que recordar aquella imagen del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, saliendo en televisión y diciendo que en poco tiempo, brevemente, el Consejo Nacional Electoral anunciaría los resultados. Y el Consejo Nacional Electoral anunció un resultado desfavorable, terriblemente desfavorable para el gobierno. Entonces, una historia de ese tipo se puede repetir. Y se puede repetir no solamente porque el ministro de repente o alguna autoridad se vuelve tremendamente institucional, sino porque también sabe que aguas abajo las cosas pueden complicarse Sí, es si insostenible, no se pues reconoce el resultado real. sería insostenible Entonces, no hacerlo, ¿no? exactamente, De alguna forma. Ajá. exactamente. Entonces, yo creo que ese escenario favorable depende de que algunos actores de alguna manera decidan que es más conveniente reconocer el resultado y no confrontar un escenario donde se niegue el resultado y donde pueda haber unas consecuencias que sean muy difíciles de controlar posteriormente, ¿no? Y creo Ok, que ese es un escenario. ok. En ese escenario es predecible, Jesús, con esto Ujú. cierro el primer escenario, Sí, de que se produzca una especie de deslave del lado del gobierno hacia el lado de la oposición, en el sentido de que una vez que se reconoce el resultado, pues muchos sencillamente decidan plegarse al resultado y plegarse a las consecuencias del resultado. Reconocer al nuevo gobierno, reconocer al nuevo presidente, aunque tome posesión en enero, y colocarse a la orden de quienes han ganado la elección, esperando que ese colocarse a la orden de alguna manera se traduzca para ellos en tolerancia, amnistía tal en vez, ¿no? convivencia y no en una situación de persecución o de venganza, que es lo que nadie puede desear en el país. Sí, bueno, eso es lo que, tal vez ese costo de salida es lo que Uh -huh, todavía, particularmente, yo no lo veo tan claro, ¿no? Porque uh se ha hablado de negociación, es cierto que hay un acuerdo de Barbados firmado, que nosotros conocemos parte del acuerdo, hay más de ese acuerdo, yo siempre lo digo, por cierto, nos mostraron solamente como la carátula del acuerdo, hay más por -huh. debajo, pero no sabe tampoco exactamente cuánto se ha negociado y en mi opinión particular, siento que falta mucho por negociar De porque el acuerdo. costo político que han venido sumando en estos 25 años es muy elevado. O sea, la cantidad de atrocidades son gigantescas. Los desmanes cometidos son enormes. Han hecho barbaridades. Eso Sí, pero no es hay muy que ser, ¿sabes? probable, Un erudito. pero Ajá. es muy probable que el gobierno se esté planteando esa negociación para después de la elección, porque también para el gobierno puede que no sea conveniente dar ninguna señal de debilidad sentándose a negociar su derrota antes de ser derrotado. Entonces lo que puede pasar es que el gobierno diga, bueno, tratemos de ganar la elección, hagamos el mejor esfuerzo posible por ganar la elección y si la perdemos todavía nos quedan 5 meses para negociar. Para ponerse creativos, creo yo también, que a Uh mí -huh, particularmente me preocupa mucho eso, incluso siendo optimista. Ojo, y además siempre queriendo lo mejor para el país, ¿no? No quiero meterme yo en una lista de aves de mal agüero o algo así. Pero teniendo a los jugadores que tenemos, 25 años conociéndolo, pareciera que ellos también van de alguna forma dentro de sus estrategias o las posibilidades en el tablero del juego estaba la de ir al 28 de julio y perder una elección y luego entonces tener 5 meses. ¿Para qué? Bueno, ya tú nos decías una opción. ¿Qué más puede ocurrir ahí? La verdad es que pueden venir muchos desmanes, mucha locura, desórdenes en la calle, alteraciones, qué sé yo, una cantidad de elementos, hasta una guerra con Guyana.
No sé si lo ves de esa manera. A mí me preocupan mucho esos 5 meses hasta el 10 de enero, en el mejor escenario de que el 28 de julio en efecto gane Edmundo González. Sí, mira, ciertamente hay cosas que pueden pasar entre el 28 de julio y el 10 de enero. Ahora, la realidad es que yo siento que las aguas más difíciles de navegar son las de este momento hasta el 28 de julio. Y si somos capaces de navegar estas aguas y llegar a puerto el 28 de julio, yo creo que navegar las otras se hace, digamos, no garantiza que lleguemos al 10 de enero a salvo, pero aumenta las probabilidades de manera exponencial. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento hay una elección ganada, hay una percepción distinta sobre lo que viene, hay un grupo posiblemente que está del lado del gobierno que cambia de lado, que entiende que el balance de poder ha cambiado y que de alguna manera hay que potabilizarse para los años futuros. Y yo creo que de alguna manera la posibilidad de ganar el segundo tiempo, una vez que ganaste el primero, es mucho mayor. Si pierdes en el primer tiempo, ya no hay nada que hacer en el segundo. Pero si tú llegas vivo al final del primer tiempo y logras una derrota en el primer tiempo, las probabilidades de que ganes en el segundo son mucho Sí, mayores. ok, bueno, eso ¿Okay? nos pone, No es el mismo nivel de riesgo en el primer claro, tiempo que te en el entiendo. segundo. Me, Son me baja un mucho poco la angustia lo mayores que me las dices. posibilidades. Y yo lo que creo es que la oposición en ese escenario, una vez que gane, tiene obviamente que manejarse con suficiente inteligencia para bajar los costos de salida. Tiene que emprender un proceso de negociación, pero un proceso de negociación que si bien va a dar garantías a quienes salen del poder, esas garantías no se pueden otorgar de manera incondicional. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, no es válido decir, bueno, le damos garantías, pero resulta que el control del legislativo queda en el mediano largo plazo en manos del gobierno. No, ustedes tienen el control del legislativo hasta que haya una próxima elección parlamentaria. Y cuando la haya, gánenla. Y si la ganan, muy bien. Y si no la ganan, pues ustedes tienen que aceptar los resultados de haberla perdido. Y si ustedes quieren mantener alcaldías y gobernaciones, pues bueno, ganen las elecciones de alcaldías y gobernaciones. La garantía es una garantía que te va a permitir mantenerte en el juego político, pero bajo las reglas democráticas. Sí, bueno, y por Y que cierto, de alguna manera lo que citaste, solamente... digo, Ujú. lo que citaste todo está en manos del oficialismo y lo va a estar por un buen tiempo. Si lo Sí. dejamos como está, ¿no? La asamblea, por Ujú, ejemplo, sobre todo gobernaciones, alcaldías, bueno, ni hablar de ujú. todos los otros poderes, que es lo que Sí, es bueno, no por complicado. tanto tiempo, porque recuerda que todas esas elecciones se producen al año siguiente, en el 2025. No olvidemos ese detalle, ¿no? Gobernaciones y alcaldías. Y parlamento, Exacto, es cierto, tienes razón. porque la última elección de parlamento fue en el año 2020, Claro, el año de la pandemia. pareciera que ha pasado poco tiempo, pero sí es cierto. Allí Sí, sí. eso puede ocurrir. Ahora, Ujú. ¿qué tal el otro escenario entonces del que tal vez hemos mencionado solamente en el titular, vamos a decirlo así, en el que hemos nada más enunciado, ese escenario en el que el régimen hace todas las jugadas que tiene que hacer, mueve todas las cartas que tiene que mover y aparece Elvis Amoroso en la madrugada del 29 o quién sabe a qué hora diciendo que Maduro está ratificado y está reelecto? Sí, bueno, yo creo que eso nos sumiría nuevamente, si se gana la elección, porque yo sí creo que el sector democrático, eso se ha probado en muchas ocasiones, si este sector democrático que tiene el país pierde la elección, va a reconocer que la perdió como lo ha reconocido muchísimas veces en el pasado. Pero si este sector democrático gana la elección, yo no veo un escenario donde la oposición se conforme con un anuncio de esa naturaleza. Yo creo que esto nos mete en un escenario de conflicto. Yo creo que al final del día, si Elvis Amoroso niega los resultados reales, y la gente va a saber cuáles son los resultados reales, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a un escenario de muchísima conflictividad. Yo veo, para serte franco, difícil, no imposible, que el CNE se atreva, porque yo me imagino la elección del 28 de junio, una elección donde una vez que cierren los centros, yo creo que la gente se va a quedar en la calle para celebrar el triunfo. Y si tú le quitas el triunfo, si tú le revientas el globo y de alguna manera le echas a perder la fiesta,
esto se puede convertir en algo muy complicado de manejar para el gobierno y para el aparato represivo del gobierno. Entonces yo lo que creo, nuevamente, convencido por la vocación democrática que he visto en la oposición durante años, es que si se pierde, tendrás una oposición diciendo, señores, lamentablemente perdimos la elección, eh, no hay nada que hacer, nos vemos en la próxima. Pero si la oposición gana, como todo pareciera indicar, yo veo muy difícil que la oposición no reaccione y no defienda el resultado electoral. Yo creo que la convicción hoy en día de la gente y de la oposición es defender el resultado electoral. Y creo que todas las condiciones están dadas para defender el resultado electoral. Entonces creo que esto coloca al CNE en una situación muy difícil, donde queda en manos del CNE, yo diría que la paz del país, ¿no? Y si el CNE decide jugar con ese elemento, podemos entrar en un escenario completamente distinto, que nadie lo quiere, que nadie lo desea, pero que nos puede meter en un escenario completamente distinto. Normalmente, lo que ha pasado en procesos de este tipo, donde se ha intentado robar una elección, es que el gobierno casi siempre lleva las de perder. Lo vimos en el caso de Chile con Pinochet cuando tuvo la tentación de negar el resultado del referéndum, pero lo vimos de manera quizás más dramática en la Serbia de Milosevic, o en la Ucrania de Yanukovych, o en la Bolivia de Evo Morales, cuando trató de decir que había ganado la elección y donde se le volteó desde el Poder Judicial al aparato policial y militar. Entonces creo que esta es una jugada muy riesgosa y una jugada que augura poco éxito, no porque lo diga yo, sino por lo que nos ha enseñado la experiencia internacional, que normalmente robarse una elección hoy en día es casi imposible. Normalmente, bien habiendo observación internacional o no habiéndola, siempre hay métodos de conteo paralelo que te terminan dando una proyección con un margen de error muy bajo, que puede terminar de alguna manera dejándole saber a todos si la elección efectivamente se ganó o se perdió. Ok, pero aprovecho allí porque me genera tu planteamiento, que es muy lógico. Por cierto, tengo que hacerte la siguiente pregunta. ¿Ha ganado el oficialismo? ¿Ha ganado el chavismo todas las elecciones? A mí la verdad me cuesta Mira, yo creerlo. creo que sí, y tengo dudas solamente en la elección del 2013. Y tengo dudas solamente en la elección del 2013 porque, para empezar, el mismo candidato Capriles confesó su duda no hace mucho, ¿no? En un documental que hizo. Pero tengo dudas además porque en el año 2013, donde hubo conteos paralelos, donde hubo eso que llaman conteos rápidos, quick count, el quick count tiene un margen de error relativamente pequeño. Creo, si mal no recuerdo, el de este quick count andaba por el orden del 3% el margen de error. Y Maduro, tanto Maduro por un lado como Capriles por el otro, afirmaban haber ganado por un 1%, por un 1,5%. Entonces, claro, quedando esto dentro del margen de error, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, entonces siempre te quedas con la duda cuál fue el resultado. Mm, Si Maduro hubiera dicho que ganó con 10% o con 5%, pues no habría ningún lugar a dudas en que se estaba mintiendo. ok, Pero cuando te dicen que ganó por el 1%, por el 1,5%, sí, ya no, siempre queda la duda. Y por cuando el supuesto, candidato contrario, no es Capriles, tan también dice notorio. haber ganado por el 1,5%, pues siempre queda con la duda de si el conteo rápido, cuál es el resultado final, porque estamos dentro del margen de error. Aquí, evidentemente, estaríamos totalmente fuera del margen de error. Si estamos hablando de una diferencia de 2-1, si estamos hablando de una diferencia de 20 puntos, bueno, resulta que ya no estamos hablando de 2% Claro, ni de 3%. te entiendo, pero a lo mejor otra jugada, otra posibilidad, otro escenario es, ok, no es 60-40 lo que yo, Elvis Amoroso o CNE, voy a reconocer, sino que el 29 o al momento en que lo diga, en efecto digo, ganó Edmundo González, pero por una nariz, como se dice en el término hípico. Es Ujú. decir, yo le rebajo 2 millones, 3 millones de votos y digo nada más un primer boletín en donde, bueno, es una carrera muy cerrada, pero ya el resultado indica que en efecto ganó Edmundo por 4%. Sí, ¿Sabes? Es claro, pero 50.000 nuevamente es votos. muy difícil sostener eso en un boletín final. En el primero puede pasar cualquier cosa porque el primero depende de cuáles actas llegan primero, pero es muy difícil sostener ese resultado hasta el final, porque al final
ellos van a saber cuál es el resultado y nosotros también lo vamos a saber. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del referéndum de Guyana, bueno, todos sabemos que no votaron 10 millones de personas en el referéndum de Guyana. Todos sabemos que ellos mienten. Pero la realidad del asunto es que estamos tan claros en que ellos mienten que nunca se publicó el resultado en la página del Consejo Nacional Electoral con las actas centro por centro. Pero lo han hecho Porque en otros sencillamente, procesos electorales. Ellos publican un primer boletín y dejan lo demás en blanco. Por eso te digo, ¿no? claro, Te digo, como una estrategia para que el deslave dentro del chavismo no sea tan grave, para ellos a tener más herramientas de negociación. O sea, si la victoria del mundo es muy débil, es muy pequeña, el margen es poquito, casi que cualquier cosa hubiese podido ocurrir, el escenario en esos otros 5 meses también es distinto, más favorable. A lo claro, mejor esa es sin lugar otra a dudas, parte. pero no es el escenario que al día de hoy está planteado. Ok. El escenario que al día de hoy está planteado, ojo, a lo mejor cuando hablemos dentro de mes y medio, a lo mejor el escenario ha cambiado, pero el escenario que tenemos al día de hoy es una brecha muy importante, que es muy difícil de esconder, que es muy difícil de tapar. Ok, bueno, te agradecemos estos minutos, encantadísimo de tener la oportunidad de compartir contigo y sabemos que quien nos ve en este momento también te lo agradece. Muy amable. Bueno, Jesús, un honor. Gracias a ti. Benigno Alarcón con nosotros, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Somos tu voz.